Se nos pide que simplifiquemos las expresiones radicales dadas. Una expresión radical no se considera simplificada si hay una fracción debajo del radical o si hay un radical en el denominador. Para nuestro primer ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de 75/16 THS. Siempre debemos verificar si la fracción se simplificará primero. Sin embargo, en este caso, el único factor común entre 75 y 16 es 1, y por lo tanto la fracción no se simplifica. Para el siguiente paso aplicamos la propiedad radical que se muestra a continuación, que establece que la raíz x de a sobre b es igual a la raíz x de a dividida por la raíz x de b, siempre que b no sea igual a 0. Lo que significa que la raíz cuadrada de 75/16 es igual a la raíz cuadrada de 75 dividida por la raíz cuadrada de 16. Ahora simplificamos el numerador y el denominador por separado, porque tenemos raíces cuadradas, estamos buscando factores cuadrados perfectos de los radicandos. 75 es igual a 3 por 5 por 5. Esto muestra que 75 contiene un factor cuadrado perfecto de 5 por 5 o 25. Mirando el denominador, 16 es un cuadrado perfecto, 16 es igual a 4 por 4. Escribamos la raíz cuadrada de 16 como la raíz cuadrada de 4 por 4. Nuevamente, porque 16 es igual a 4 por 4, esto muestra que 16 es un cuadrado perfecto. Sin embargo, simplificamos, escribamos esto una vez más, usando exponentes. Escribamos el numerador como la raíz cuadrada de 3 por 5 al cuadrado, escribamos el denominador como la raíz cuadrada de 4 al cuadrado. Bueno, la raíz cuadrada de 5 cuadrados se simplifica perfectamente a un factor de 5, y la raíz cuadrada de 4 cuadrados se simplifica perfectamente a un factor de 4. Lo que significa que la expresión simplifica a 5 raíz cuadrada 3, dividido por 4. Observe en esta forma, ya no hay una fracción debajo de la raíz cuadrada, y tampoco hay raíz cuadrada en el denominador. La expresión ahora se considera simplificada. A continuación tenemos la raíz cúbica de 324 cuartos. Para el primer paso, veamos si esta fracción se simplificará. El máximo común divisor entre 324 y 4 es 4, por lo que para simplificar, dividiremos el numerador y el denominador entre 4. Esto nos da la raíz cúbica de 324 dividido por 4 es igual a 81. Y, por supuesto, 4 dividido por 4 es igual a 1, lo que significa que esto se simplifica a la raíz cúbica de 81. Para simplificar la raíz cúbica de 81, buscamos factores de cubo perfectos de 81, la factorización prima de 81. Es 4 factores de 3. Observe aquí que tenemos un grupo de 3 factores iguales de 3. Usando exponentes, podemos escribir esto como la raíz cúbica de 3 cubos por 3. Y la raíz cúbica de 3 cubos se simplifica perfectamente a un factor de 3, la expresión radical simplificada es 3 veces la raíz cúbica de 3. Observe que la expresión radical ya no contiene una fracción debajo del radical o un radical en el denominador. Espero que hayas encontrado esto útil.